tiene que ver básicamente con el estado del reino en la edad presente. Y hemos estado viendo las últimas semanas por qué ya no se está ofreciendo el reino, ¿verdad? Y en resumen podemos decir que el rey está ausente, de una manera efectiva, materialmente hablando, el reino no puede ser ofrecido porque no está el rey acá, pero el reino tiene una prioridad para Dios, y el Señor pues habló de los aspectos del reino en su ausencia en las 8 parábolas de Mateo 13, ¿verdad? Que en algún momento pues hemos hablado bastante de eso. Ahora, el jueves pasado vimos el nuevo ofrecimiento del reino para Israel, y vamos a entrarle a repaso. El evangelio del reino, tal como fue anunciado por Juan. Si alguien se pone en pie y me va buscando, Mateo 3:3, Mateo 10:7, Lucas 10:9, Mateo 4:17. Alguien que se pueda poner en pie y decirnos qué es el evangelio del reino antes de leer. Hemos estado hablando bastante de eso, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio del reino? ¿Es otro evangelio? ¿Qué es el evangelio del reino? Póngase en pie quien quiera mencionar algo. Que fue anunciado por Cristo, comentado por Juan, por Cristo y por los apóstoles, y es el que va a ser anunciado en la gran tribulación por los. Sí, correcto. El evangelio, ¿qué es evangelio? Buenas nuevas, eso significa buenas nuevas. Para nosotros el evangelio que estamos predicando, ¿qué es? Buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Pero el evangelio del reino no solamente son buenas nuevas de salvación a aquel que cree, sino también las buenas nuevas de que el reino de Dios está a punto de ser establecido en la tierra, en ese momento y en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Mateo 3:3. Mateo 3:3, amén. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿A quién estaba haciendo esa proclamación del evangelio del reino en ese texto de Mateo 3:3? Juan el Bautista. Ahora veamos Mateo 10:7. Yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Bien, la referencia del contexto, ¿a quiénes es? Es correcto, los 12 discípulos, ¿verdad? Veamos Lucas 10:9. Lucas capítulo 10, verso 9. ¿A quién estaba comisionando el Señor ahí según el contexto? A los 70, muy bien. Exacto. ¿Y Mateo 4:17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién estaba haciendo el anuncio del evangelio del reino en el contexto de ese pasaje? Era Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que lo hizo Juan, lo hicieron los 12, lo hicieron los 70 y lo hizo Cristo. Y eso se mantiene hasta donde el capítulo 12 de Mateo, donde el Señor fue rechazado. Ya una vez que se hace efectivo el rechazo del Señor, nunca más vuelve a ser ofrecido el reino. Y el último verso del capítulo 23 de Mateo lo dice el Señor en una nota triste: no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando eso ocurra, el evangelio nuevamente es anunciado del reino, no el evangelio de salvación. El evangelio del reino obviamente que incluye el mensaje de la persona y de la obra de Cristo, porque no puede haber salvación si no se predica eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo incluye la esencia del reino. Es decir, cuando se vuelve a predicar el reino, los habitantes de la tierra que estén vivos, a pesar de los tremendos juicios que se van a venir sobre la tierra, van a escuchar descripciones del reino, como las que hicieron los profetas, que el desierto florecerá, ¿verdad? En fin, todas esas cosas.
pero en un contexto de gran tribulación que realmente va a dar esperanza. ¿Entiende la proclamación del Evangelio del Reino? O sea, no solo es decir cosas, sino en medio de aquel montón de creyentes sufriendo una terrible persecución por haber aceptado el Evangelio del Reino. En medio de sus dolores y de sus sufrimientos, se les va a traer esperanza a través de ese anuncio también. Y al mismo tiempo, aquellos que rechazan al Mesías van a estar vivos en ese tiempo, van a escuchar esas descripciones del reino también, asociadas por supuesto al Evangelio de Salvación, que es parte de la predicación del Evangelio del Reino. Entonces, repito, el Señor lo anuncia a su precursor, Juan el Bautista, lo anuncian sus 12 discípulos, lo anuncian los 70 y lo anuncia él mismo hasta el capítulo 12. De ahí hasta la fecha, nunca más se volvió a ofrecer el Evangelio del Reino. Nosotros no podemos ofrecer el Evangelio del Reino porque Cristo no está viniendo, es decir, tiene que pasar un montón de cosas antes de que eso pueda ser ofrecido. Por lo tanto, si usted escucha por ahí que el reino es ya, el reino es ya, y que el reino está en acción y es un montón de términos asociados, pues no les crea, porque eso no es ningún Evangelio del Reino, ¿verdad? El Evangelio del Reino no es eso. Por supuesto que el reino tiene una forma ahorita. Pablo vivió con esa esperanza, lo vimos el jueves pasado, él tenía la esperanza de que ser preservado para su reino celestial, y ya estaba ahí, pero para el reino físico, ser preservado para el reino físico, ya cuando sea un hecho sobre la tierra. Y él hablaba también de personas que le habían colaborado en la obra del reino, ¿verdad? Hoy el reino tiene su fase espiritual, por así decirlo, es decir, ¿qué está ocurriendo con el reino de Dios? Bueno, están siendo salvados los que van a ser parte del reino. Esa es la etapa del reino actual. Por eso predicamos el Evangelio y por eso la iglesia tiene que estar metida en la comisión que el Señor le dio. Porque necesitamos ganar los habitantes del reino, por así decirlo, ¿verdad? Aquellos que van a participar del reino físico del Señor. Bueno, eso ya lo aclaramos aquí. La proclamación de que el reino prometido se ha acercado. Ese es el Evangelio del Reino. El Señor indica que esas mismas buenas nuevas serán anunciadas otra vez, y el Señor lo dice en el sermón escatológico de Mateo 24, verso 14. Quien lo tenga, póngase en pie y léalo para todos. Y será predicado ese Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá Él. ¿Quién está diciendo? ¿Quién hace la declaración? El mismo Mesías, el Rey del Reino, ¿verdad? Él lo está diciendo. Que la última gran señal antes de que el reino sea establecido es la proclamación del reino. No va a haber más señal. Una vez que pasen todas cosas terribles como esos terremotos que son parte del principio de dolores, recuerdan, la última gran señal que fija el advenimiento inmediato de Cristo es la proclamación del Evangelio del Reino. Una vez que se termine la proclamación del Evangelio, Cristo está viniendo, ¿verdad? Tal vez ustedes han oído, y eso lo vamos a ir viendo en los siguientes domingos, solo lo voy a mencionar, no vamos a entrar en detalle, que dice que si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo. Ahí no está hablando, queridos hermanos, que el día va a tener menos segundos, menos minutos y menos horas. Van a ser, es decir, porque la Biblia no dice otra cosa, van a ser días de 24 horas. Lo que está hablando ahí, que el Señor va a permitir que esa gran tribulación solo dure 7 años, porque si dura más allá de 7 años sería exterminio. Y por eso el Señor va a venir para que eso no ocurra. Una vez que se termine el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años, con la proclamación del Evangelio del Reino, el Señor está descendiendo sobre la tierra, si no nadie quedaría vivo, ¿verdad? Solo mire eso que está pasando ahí. Eso que dice Él es cierto. Ustedes oyeron hace unas semanas atrás, bueno, nuestro país fue golpeado por un oleaje inusual del Pacífico. Y eso se dio desde Alaska hasta el Cabo del Fuego, allá en el extremo de Chile. Toda la costa del Pacífico estuvo siendo golpeada y todavía vienen más de oleajes porque esas placas están, no sé si es la que viene del Océano Pacífico que está entrando contra la continental o viceversa, pero eso está ocurriendo.
Y la zona más crítica está desde Alaska hasta Baja California en México, que es una costa bastante extensa. Y ahí se están dando el mayor enjambre sísmico, ¿verdad? O sea que ese terremoto inmenso que va a terminar afectando toda California, todo Oregón y todo lo que está en la costa oeste, ¿verdad?, de Estados Unidos, va a ser catastrófico. Y eso está pronto a ocurrir. Pero no vaya a creer que esos son los megaterremotos de la gran tribulación. Eso es parte de lo que el Señor habló como principios de dolores, ¿verdad? Es decir, que van a ir siendo cada vez no eventos locales, sino distribuidos por todo el mundo. Y obviamente que eso nos va a terminar afectando a nosotros también, ¿verdad? Entonces, hermanos, veamos eso, ¿verdad? Recuerde que el principio de dolores alberga 4 cosas: terremotos, pestes, hambres y guerras, ¿verdad? Guerras primero, y ahí lo demás. Bueno, ya ve usted que el Señor está mencionando con claridad en Mateo 24:14 que el Evangelio del Reino va a volver a ser ofrecido. O sea, el reino va a volver a ser ofrecido como lo fue antaño, cuando Él tuvo su ministerio terrenal. Cuando venga el momento de la gran tribulación, entonces el Evangelio del Reino va a ser proclamado. Aunque las nuevas fueron limitadas a Israel en la primera venida, ¿a quién se le ofreció el reino en el ministerio terrenal del Señor? ¿A todo el mundo o a un país en particular? ¿Salió el Señor de Palestina en algún momento? ¿Salió o no salió? No salió, ¿verdad? Que anduvo en India, dicen. Los mormones dicen que vino para América. Sí, tonteras. Y que cuando estaba chiquito hacía pitos de barro, palomitas de barro y las soplaba y salían volando, dice. Y la gente cree esas cosas, ¿verdad? Sí, es cierto. Se ríe Nidia, se acordó de su niñez. ¿Ah? Sí. Sí, salían volando los pajaritos, dice. Y la gente cree esas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces Cristo nunca salió de Palestina. Su ministerio fue local. Estuvo focalizado ¿a quién? A la casa de Israel, porque la prioridad en el reino, ¿quién la tiene? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. El Señor lo dijo, la salvación viene de los judíos. ¿A quién se lo dijo? A aquella mujer en el pozo de, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? La samaritana, en aquel pozo de Samaria, ¿verdad? Él le dijo, la salvación viene de los judíos. Así se lo dijo de clarito y es la verdad. ¿A quién le prometió el Señor el reino eterno? A Israel. ¿A través de quién? De Abraham y del pacto que le hizo a David. Porque él le dijo, un hijo tuyo se va a sentar en tu trono eternamente. Entonces el ministerio del Señor estuvo focalizado a la Palestina, al Israel de Dios. Pero este nuevo ofrecimiento del reino no solamente se le va a dar a Israel, sino a todo el mundo. Muchos de esos 144,000 sellados, cuando llegue ese momento, por aquí van a andar en estas tierras predicando el Evangelio del Reino. Obviamente que nosotros ya no vamos a estar aquí, pero sí van a predicar ellos en todo el mundo ese ofrecimiento del reino. Sí, recuerde que ellos son sellados. Ellos son sellados para que no los toquen, para que vivan, para que sobrevivan y puedan hacer una proclamación efectiva del Evangelio del Reino, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los que van a predicar el Evangelio del Reino? Bueno, Apocalipsis 7, si alguien pudiera ponerse en pie y leerlo, es corto. Ahí podemos ver en la primera institución que predica el Evangelio del Reino son esos 144,000 sellados. Todo el capítulo. Capítulo 7. Sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el agua. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados.
De la tribu de Gad, 12.000 selladas. De la tribu de Aser, 12.000 selladas. De la tribu de Neftalí, 12.000 selladas. De la tribu de Manasés, 12.000 selladas. De la tribu de Simeón, 12.000 selladas. De la tribu de Leví, 12.000 selladas. De la tribu de Isaacar, 12.000 selladas. Y de la tribu de Zabulón, 12.000 selladas. De la tribu de José, 12.000 selladas. De la tribu de Benjamín, 12.000 selladas. Después de esto, miré, sí. En la división del reino se dice que los 10 tribus se perdieron, eso es lo que no Judá y Benjamín, y de ahí el nombre de judíos. ¿Cómo van a saber que son de esas tribus si se perdieron eso? Si el Señor conoce la genética de su pueblo, Él sabe dónde está el ADN de esas. O sea, ellos no saben que son de esas tribus, ¿verdad? No, nadie. Sí, porque las genealogías se perdieron, ¿verdad? Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual no se podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quién es esa multitud? Los que fueron ganados por la predicación del Evangelio del Reino a través de estos 144,000 sellados, ¿verdad? Sí, ahí la lectura. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4. ¿Quién sigue la lectura ahí? Ajá. Sobre sus rostros delante del trono y de Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza serán a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vino uno de los ancianos, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y lo guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa multitud que se describe ahí son los que han llegado al cielo por la predicación del Evangelio del Reino, pero que no perseveraron hasta el fin de la tribulación, porque su vida fue suprimida por el martirio. ¿Entendemos eso? Entonces, si la salvación se pierde, estos perdieron la salvación porque fueron cortados antes de tiempo, ¿sí o no? ¿Verdad? Fueron salvos espiritualmente hablando, sí. ¿Por qué? Porque la liberación que llegó a la vida de ellos fue el martirio. Ellos perseveraron hasta el fin por el martirio. Pero van a haber otros que van a sobrevivir físicamente, pocos, y que van a estar vivos para recibir al Señor en gloria cuando Él regrese. Tal vez escondiéndose en cavernas, tal vez escondiéndose en edificaciones, en fin, ¿verdad? Pero son salvos. Estos que están aquí le preguntan al Señor más adelante, bueno, ¿y cuándo va a ser vengada nuestra sangre? De los que la derramaron. ¿Y qué es la respuesta del cielo? Esperen, hasta que sea que completado el número de ellos. O sea que todavía hay gente salvándose ahí abajo, que va a ir llegando al cielo pues a medida que el tiempo se vaya acercando al final y termine la predicación del Evangelio del Reino. Ahora, dos personajes más que van a hacer esta labor está en Apocalipsis 11, del 1 al 14, pero ahí solamente quiero leer un texto que lo dice. El verso, sí, 11:3, bueno, el 11 del 1 al 14 usted apunta, ¿verdad? Pero el verso 3, ¿qué dice? He aquí 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Los apostólicos proféticos y la gente que sostiene que todavía la profecía está vigente dice, pero mire, ahí dice que
Ahí dice que van a profetizar, pero no son las tonteras que dicen hoy, hermanos. Ahí profetizar significa proclamar, predicar. ¿Qué cosa? Según el contexto, el evangelio del reino, no hay otra cosa, ¿verdad? No es que van a poner allá a decirle a medio mundo que pase por la plaza de Jerusalén, vení, Dios me dijo que te dijera, ¿verdad? Nada que ver. No vienen a perder el tiempo. Vienen a ¿qué? A proclamar el evangelio del reino. Punto, no hay más. Profetizar en el Antiguo Testamento, tanto como lo mencionan los textos en Corintios, capítulo 13, no, vamos a ver, 12 y 14. Es proclamar, decir el evangelio, eso es. Entonces, aparte de los 144,000 sellados que van a tener un ministerio mundial, estos dos testigos van a tener un ministerio local. ¿Para quién? Para Israel. Y la proclamación del evangelio del reino de ellos va acompañado de señales, como por ejemplo, suprimir el descenso de lluvia del cielo o hacer que llueva, por ejemplo. Hizo un ministerio, dice este capítulo 11, que son ¿cuántos días? 1240 días. Si usted divide 1240 días entre 30, que es el mes bíblico, 30 días fijos, entonces le va a dar una cantidad de meses, lo divide entre 12, le va a dar 3 años y medio. Sí, 1270 es, ¿verdad? 60, bueno, entonces usted vea que ellos su tiempo de predicación va a ser de 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, aquí queda derrumbado el falso argumento que dice que solo la iglesia puede proclamar el evangelio y que por lo tanto es la iglesia la que tiene que hacer esta labor en la gran tribulación y por lo tanto no hay ningún rapto antes de la gran tribulación porque la iglesia tiene que quedar en la tierra hasta que termine este asunto. Y luego entonces viene el rapto, rapidito se van y con la misma regresan. Eso no es así. Aquí dice bien claro que el evangelio del reino lo predican 144,000 sellados y los 2 testigos. Ahí no hay más, no hay nada más que hacer. Una pregunta. Bueno, ahí dice que van a ser sellados, no dice cómo, ¿verdad? Pero que sí van a ser apartados, y tienen características especiales, ¿verdad? Son varones que nunca han tocado mujer, ahí lo dice, son vírgenes, ¿verdad? Consagrados completamente para Dios y para esa labor. Esos 3 años y medio que usted mencionó ahorita, ¿son los primeros 3 años y medio o los segundos? Los segundos. Sí, son los segundos. Hablamos que hay un montón de teorías ahí, ¿verdad? En cuanto a su origen y quiénes son, pero la Biblia no dice. Entonces, guardemos silencio donde la Biblia no dice, ¿verdad? Porque ahí caemos en la especulación. Bueno, la institución del reino teocrático ahí en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser ese asunto? El anuncio angélico. Sí, disculpe, pastor. Bueno, como es poco lo que he estudiado, yo quisiera saber en verdad el rapto o arrebatamiento va a existir, se va a dar antes de la tribulación. Es antes, sí. Rotundamente es antes, sí. Definitivamente que sí. No es un acto secreto como dice la teología pentecostal. No es cierto eso, ellos dicen y se burlan del rapto pretribulacional y dicen que es un acto escondido los que proclaman eso y no es cierto. Es un acto para la iglesia nada más. Obviamente que la voz de la trompeta que anuncia el acto solo le escuchan los redimidos, ¿verdad? Esa es una realidad, así lo dice el texto de 1 Corintios 5. Bueno, ahora lea por favor Apocalipsis 11 del 15 al 17. No me gusta ir a la carrera en esto, hermano, porque quiero que le quede el concepto bien claro. Por eso a veces usted dice, pucha, el pastor solo pasa repitiendo lo mismo. Pero a mí me interesa que le entienda, sino que va a salir en la luna de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo vas a leer o qué? Apocalipsis 11, versos 15 al 17.
Cristo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Sí, alguien léalo, vos lo leíste para los de atrás, ahora alguien que lo lea para los de adelante, pero fuerte. Trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Cuándo ocurre ese anuncio angelical? Diciendo que el reino ha venido. Cuando se toca, ¿qué? Ahí lo dice, la séptima trompeta. ¿Y la séptima trompeta qué tiene? ¿Qué incluye? Las 7 copas. Recuerden que el séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas. Entonces llegó el final, pues, porque ya tocó la última. Y recuerde que las copas no abarcan un gran periodo de tiempo, sino que vienen a tropel, uno sobre otro, ¿verdad? O sea, en un periodo de tiempo cortito. Y en ese periodo de tiempo cortito, en que caen los juicios de las 7 copas, el Señor está viniendo. Entonces, por eso es pertinente lo que dice aquí. Una vez que se toca la séptima trompeta, se anuncia que el reino del Señor ha venido, ¿verdad? Ha venido. Ese es el anuncio angélico y lo reconocen los seres celestiales porque ellos se inclinan, dice, ¿y qué hacen? Adoran a Dios, ¿verdad? Por el acto este. Ahora, hay otro texto en Apocalipsis 14:7 de otra proclamación angelical. Quien lo tenga, léalo, póngase en pie y lo lee para todos. A gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:6 y 14:7. 7 ve que leí. El 7 le vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué llevaba ese ángel en su anuncio? ¿Qué anuncia? El evangelio eterno. Entonces te dirá, bueno, y ahora son 3. El evangelio de salvación, el evangelio del reino, el evangelio eterno. Recuerde que este ángel está haciendo esa proclamación, es un anuncio que está siendo puntual porque el reino del Señor está siendo establecido. Entonces, ¿qué es el evangelio eterno? Normalmente cuando pensamos en ángeles, hermanos, repito, miramos un angelito niño con una flechita y perforando un corazón, ¿verdad? Ellos hicieron un sacrificio y de repente cuando estaban haciendo el sacrificio, el ángel salió junto con las llamas en el altar. Una cosa extraordinaria, ¿verdad? Entonces, estos son ángeles poderosos que ojo nunca ha visto, y este ángel es uno de ellos que va a hacer ese anuncio. ¿Qué dice el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu? En otras palabras, el ángel está diciendo lo siguiente: señores, llegó la hora. Hoy el plan eterno de Dios, que es el establecimiento de su reino, se está llevando a cabo. ¿Qué? Es correcto. Él es un anuncio puntual. O sea, imagínese usted la capacidad de ese ángel que va a poder ser oído en todo el mundo, simultáneamente. ¿Entiende? O sea, lo que él está diciendo ahí, todo aquello que el diablo intentó frustrar en el huerto del Edén, porque la idea de Dios era reinar y poner al hombre como regente de su creación. Y se echó a perder, ¿sí o no? Entonces el propósito eterno de Dios no se puede perder. Lo que Dios está haciendo en ese momento es dándole continuidad a lo que se perdió en el Edén. Y el ángel está diciendo, toda la idea de Dios, todo aquello que Dios
fue en su mente y en su corazón desde la eternidad, al crear todo esto y establecer un reino en este planeta Tierra, se está cumpliendo. Él está anunciando que el propósito eterno de Dios no puede ser frustrado y que en ese momento, a través de la predicación del Evangelio del Reino, se ha cumplido el propósito de Dios y el reino del Señor está siendo establecido en la tierra. Primero es el ángel que está anunciando que el Evangelio del Reino está siendo establecido. No, no es que el Evangelio del Reino está siendo establecido, que llegó el momento del establecimiento del reino, como consecuencia de la proclamación del Evangelio del Reino. Eso es lo que le está diciendo, no es que es otro evangelio, sencillamente le está diciendo, lo que está diciendo el texto ahí, es que el propósito eterno de Dios en la predicación del Evangelio del Reino se ha cumplido ya, porque el Señor ya ha venido y se está estableciendo su reino sobre la tierra. El Evangelio eterno es el anuncio de que el eterno propósito de Dios está cumpliendo. El Evangelio eterno es el Evangelio del Reino. Son las buenas nuevas de que el Rey se ha acercado para establecer su reino, que era el eterno propósito de Dios. Siempre fue el propósito de Dios, mediante la simiente herida de la mujer, aplastar al enemigo y bendecir al hombre aquí en la tierra. Por ello Juan lo llama el Evangelio del Reino, porque Cristo va a ser el Rey de un reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando peca el hombre, ¿cuál fue la profecía que se genera ahí en Génesis? En cuanto a las simientes. Ahí se da la lucha de las dos simientes que permanece hasta el final de los tiempos. ¿Quién le iba a aplastar la cabeza a quién? A la serpiente. Sí. ¿De quién está hablando ahí? Ya Génesis, ¿de quién está hablando ahí? Del Mesías. Está hablando de Cristo. Desde Génesis, hermano. Y lo que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, nosotros nos asustamos con lo que está pasando actualmente en este país, no solo aquí, en todo el mundo. Es la pelea de la simiente, hermano. Entre el bien y el mal. Así es la cosa, ¿verdad? Entonces, ahí en ese momento se está cumpliendo ese texto de Génesis. ¿Quién está aplastando aquí en ese momento? La simiente herida de la mujer está aplastándole la serpiente a Satanás. Es decir, el propósito eterno de Dios interrumpido por el pecado del hombre, la caída del hombre en el Edén, en ese momento se está estableciendo el reino de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, todo el evangelio de la prosperidad, toda la proclamación de un evangelio falso que dice que el reino de Dios está en la tierra, eso es mentira. Dios no nos ha mandado, el Señor no ha mandado a su iglesia a reformar sociedades ni a establecer reinos supuestos, a tomar poder político, poder económico. Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a proclamar su santo evangelio, para que cuando llegue el momento se proclame el evangelio del reino y el reino del Señor pueda ser establecido en la tierra, como lo dice este texto.